bueno que se hayan unido a mi locura, que estén presentes este día tan especial para mí. Voy a leer unas palabras que duré bastante tiempo haciendo para todos ustedes. Mi intención es mostrarles un poco lo que siento, por qué escribí este libro, qué podemos lograr después de leerlo. Yo nací en un país en guerra, donde la mayoría se creía bueno y señalaba con facilidad a los malos. Crecí temiendo a las armas y aprendiendo a guardar silencio ante un robo en la calle por miedo a un enfrentamiento violento. La guerra para mí pasaba por televisión, como Los Magníficos y He-Man. Y no fue sino hasta mis 13 años que una bomba estalló cerca de casa que conocí la incoherente belleza de la guerra. Me levanté en medio de la noche con las piernas temblando y por algún conocimiento que aún no sabía que tenía, me preocupé por los heridos. Nadie tuvo que decirme que era una bomba, que hacía daño y mataba, yo simplemente ya lo sabía, como cualquier colombiano que desde pequeño juega a la guerra. Recuerdo a mis padres y a mi hermano en mi cama, abrazados, tratando de ocultar la angustia e intercambiándola por una bendición. Al borde de la muerte, la vida cobra un sentido inconmensurable. Fue un momento mágico en el que convertimos el dolor en amor y en el que por primera vez conocí el valor de la vida, la vibrante adhesión a un suspiro, a salir ilesos, a estar juntos. En medio del delirio se había establecido lo básico, lo fundamental. Había estallado una bomba, sí, pero ese abrazo era tan poderoso y único que empezaba a extrañar, y se necesitaría otro par de episodios violentos para volverlo a sentir. La guerra tiene dos lados. Por años hemos vivido y hablado solamente de uno. Hemos estado discutiendo sobre tácticas, armas, dados de baja, guerrilleros, militares, tanques, aviones, fronteras, drogas, poder. Pero se nos ha olvidado hablar del lado humano de la guerra. Ese con que la gente se protege de la barbarie en un abrazo, que intenta improvisar para sobrevivir, que se enamora, que baila y saca de algún lado el coraje para seguir viviendo. La guerra no es un suceso, es un mundo, en el que gente como usted, como yo, como un guerrillero, como un militar, espera que un día esta sociedad de saqueo se convierta en una sociedad de esperanza. Por extraño que nos parezca a quienes no hemos estado en un campo de batalla, en medio de la guerra se crean conexiones de amistad, compasión, confianza, trabajo en equipo y fraternidad. No hay sentimiento más fuerte que el de salvar una vida, ni mayor recompensa que la de una victoria. Así que por un segundo pregúntense, ¿cómo estarían ustedes si como un guerrillero tuvieran que dejar todas estas virtudes para reinsertarse en una sociedad en la que no saben en quién pueden confiar, sin compasión, que los señala y hasta los amenaza? Debemos dejar de ver la guerra moralmente y empezar a verla psicológicamente. Hay que disminuir la historia hasta que tome una dimensión humana. Porque a usted y a mí hoy no nos importa la política, nos importa la vida diaria, nuestra dignidad, la de nuestras familias y el país que estamos dejando a nuestros hijos. El enfrentamiento entre guerrilleros y militares fue salvaje y despiadado. Se cruzaron límites inimaginables, se inventaron formas de violencia que ni las películas muestran. Pero ambos frentes lo hicieron y dar sentido a la barbarie sería un trabajo interminable, en el que ya no vale perder más tiempo. No necesitamos pensar más, necesitamos acciones. Ya la política está lista, las armas están guardadas, es momento de hacer la paz realidad. Hoy se abre un espacio para que todos nosotros sigamos adelante. No podemos pensar que esto se va a solucionar en las zonas de normalización y reinserción. Lo que va a pasar depende de lo que usted y yo hagamos hoy. He escuchado a mucha gente preguntarse dónde van a meter a los reinsertados, seguros de que el lugar donde se encuentren se elevará la delincuencia. Gente que ha aumentado sus esquemas de seguridad porque teme tanto a la paz que la confunde con violencia. Seguimos creyendo que el mundo se divide entre buenos y malos, que quienes tuvimos la opción de no entrar a la guerra somos los buenos. Y digo opción porque en muchos casos la guerra es una obligación. Muchos colombianos son tan pobres que no tienen derecho al lujo de la dignidad. Seguimos criticando la corrupción, pero no tenemos problemas en quedarnos con unas vueltas mal dadas en una tienda. Seguimos recriminando que violen y maten a una niña, pero compartimos material pornográfico en un celular validando el concepto de mujer como objeto, sin creer que lo que hacemos tiene algo que ver con lo que está pasando, que lo que nosotros hacemos no tiene nada que ver con el caldo de cultivo de esta sociedad y que todo pasa por germinación espontánea. Dostoyevsky decía que todos somos culpables, solo hace falta que nos demos cuenta de ello. Más de 50 años de guerra entre nosotros mismos nos sumieron en una locura cotidiana que llamamos colombianidad.
No nos hace falta haber estado en la guerra y haber levantado un fusil para ser violentos. La historia, como lo dice Suso, nos ha hecho adoptar una serie de comportamientos guerreristas, como bajarse a matar al conductor de al lado que lo cierra uno en la calle, o manosear a una mujer en un bus con la misma urgencia sexual de un guerrillero que utiliza el cuerpo de una mujer como objeto. Llegó el momento de que cada colombiano deje de ser un país enemigo. Debemos dejar de mirar la guerra con odio. A pesar del fogón del dolor y de lo mucho que perdimos, el clima de violencia lleva tanto soplando que ha generado una conciencia defensiva y desconfiada. Tenemos muchas heridas que no nos permiten ver la grandeza de lo que está pasando. Pero la paz no es solo el cese al fuego, es tener al frente al hombre que mató a un familiar y en lugar de vengarnos, tenderle la mano. La paz no es una firma, es un sentimiento. Detrás de la guerra hay un campo de acción y todos debemos unirnos a él. La incertidumbre es política, pero entre nosotros ya sabemos lo que va a pasar. O nos hacemos actores activos o empezará una nueva guerra. Porque la desigualdad por la que empezó esta guerra aún sigue siendo la misma. La paz se firma entre enemigos, no con amigos. No se firma entre militares y guerrilleros, se firma entre colombianos. Y aunque a veces parece más fácil entender la brutalidad que el perdón, tenemos que darle la oportunidad a la gente. Saludar de abrazo a un guerrillero, invitarle un tinto, escucharlo, ayudarlo. Si tiene cómo, bríndele educación y trabajo, si no, por lo menos dele afecto. Acá la clave es la empatía. Salgámonos de este papel de víctimas. No es solo que nosotros los perdonemos a ellos, ellos también tienen que perdonarnos a nosotros. La corrupción y la desigualdad son formas de violencia de la que nosotros hemos sido cómplices durante años y no podemos olvidar que ese fue el principio de la guerra. Los colombianos debemos curarnos de la guerra como uno se cura de una enfermedad, identificándola, entendiéndola y haciendo lo necesario para mejorarse. Aunque a muchos la violencia no nos haya tocado directamente, la hemos vivido y hasta nos hemos acostumbrado hábilmente a ella. Inclusive aprendimos a vivir con miedo, cuando vida solo hay una y debería haber solo una muerte. La paz no es una paloma, por bonita que sea. Es cuando usted y yo entendemos a un guerrillero y lo aceptamos como colombiano. La paz es cuando empezamos a creer que los grandes cambios son siempre pequeños y cuando somos capaces de entendernos como victimarios y dejamos de darnos las de víctimas. Así que en mi intento por rastrear el sentimiento de la guerra, más allá de los eventos políticos y decorativos del romanticismo de la paz, me acerqué a militares y guerrilleros para intentar entender la guerra desde los dos lados. Y escribí La locura en que quedamos, una novela que reflexiona sobre los retos a los que nos enfrentamos los colombianos en la reinserción. 2 años después de la firma de la paz, una ex militar se levanta en la cama de un ex guerrillero sin recordar nada. Ha perdido su memoria y el último recuerdo al que se aferra es el del día que regresó de la guerra como una heroína. A través de una aventura llena de acción, sexo, deudas de honor y amor violento, la protagonista rearma el rompecabezas de su vida y descubre que se ha convertido en una despiadada asesina que cometió un acto de traición imperdonable. Un análisis íntimo sobre las dificultades del perdón y la transgresión entre los límites de la paz y la violencia, que la protagonista resuelve a través de lo impensable, enamorarse de su enemigo. La locura en que quedamos incluye testimonios reales de guerrilleros, la confesión de una prostituta a un párroco y los últimos segundos de vida de un soldado. Una novela obligada que resuelve, en mi opinión, el interrogante de cómo lograr el verdadero perdón. Le pedí el favor a Suso de hacer el prólogo porque los colombianos somos muy eficientes convirtiendo el dolor en risa, divirtiéndonos en los peores momentos y solapando la tragedia en una comedia. Así que creo que el humor es una herramienta muy eficiente para la paz. Este libro está dedicado a mis padres, por su constante batalla por mantenerme cuerda entre tanta locura en que quedamos. Gracias a ustedes por estar acá, por hacer parte de esta locura y sobre todo gracias por el país que vamos a lograr. Muchas gracias.